Este va a ser nuestro segundo ejercicio. Ustedes lo pueden pausar tranquilamente, ¿no? Pero vamos a hacer este ejercicio que es de corrección de factor de potencia. Entonces, para la resolución, inmediatamente, ¿no? Con los datos, lo primero que voy a hacer es saber qué resistencia o qué impedancia va a tener mi línea de transmisión. En este caso, me da valores en función de la longitud, ¿no? Me dice que la línea va a tener 2.1 ohmios más 2.5 miliamperes por cada kilómetro, ¿no?, que tenga la línea. Y nuestra línea tiene una distancia de 1.5 kilómetros. Entonces utilizamos esos valores para calcular ambos parámetros, ¿no?, tanto de la resistencia total de la línea y de la inductancia total de la línea. En este caso sería, para la resistencia, básicamente sería la resistividad en función de la longitud, ¿verdad? Lo que nos acaba de brindar. Bueno, el dato que nos acaba de brindar, la resistencia por cada, bueno, la resistencia por unidad de longitud me dice 2.1 ohmios por cada kilómetro. Entonces, lo multiplico por los 1.5 kilómetros que tiene mi línea, ¿verdad? Y inmediatamente obtengo lo que es 3.15 ohmios. Lo mismo para la inductancia, ¿no? 2.5 miliamperes por 1.5, 3.75 miliamperes. Ahora bien, para resolver cualquier circuito en corriente alterna, donde tenemos una determinada frecuencia, conviene ya trabajar, ¿no?, expresándolo todo en función de la frecuencia. Por lo tanto, calculamos lo que es la reactancia. La reactancia, recordemos que es igual a omega por L, ¿no? Y recordemos que omega es 2pi por la frecuencia. En este caso, la frecuencia es 50 Hz o hercios, ¿no? Cualquiera de las, no sé cómo querrán llamarlo, pero hercios, ¿no? 50 hercios. Entonces reemplazamos 2pi por 50 por 3.75 por 10 a la menos 3, que es el valor de la inductancia L, ¿no? Esto nos va a dar una reactancia de 1.178 ohmios, ¿no? Simplemente hemos calculado el módulo de la reactancia. Ahora, cuando queramos saber la impedancia total de la línea, tenemos que agarrar esa resistencia y esa inductancia, ¿no? Esas dos van a estar juntas siempre. Cuando se trata de una línea eléctrica, siempre tenemos estos dos fenómenos, ¿no? Uno que nos va a representar en corriente alterna, ¿no? Siempre vamos a tener la resistencia que corresponde al cobre y otro va a ser la inductancia. Y la inductancia, que en este caso si es en función de la frecuencia, va a estar con reactancia inductiva. Bueno, si bien la resistencia es propia del material cobre, ¿a qué viene o de dónde sale la reactancia? La reactancia simplemente sale del campo, en este caso el campo magnético, ¿no?, que produce un conductor alrededor de su superficie. Bien, entonces ya tenemos lo que es básicamente la impedancia de esta línea, ¿no? Su resistencia, que es 3.15, más su reactancia inductiva, porque es una inductancia, ¿no? Es L. Entonces sabemos que L es más J, ¿no? Más J 1.178. Bueno, inmediatamente después ya tenemos el dato bueno, ya tenemos la impedancia de la línea, pasemos a hacer un esquema eléctrico, ¿no? Un esquema eléctrico. Entonces, este sería mi esquema eléctrico. Según el enunciado, tengo una carga, ¿verdad? Tengo una carga, esta carga, donde tengo los datos de potencia, ¿no? ¿Cuánto consume la carga? 40 kilovatios. Su factor de potencia me dice que es 0.73 negativo, ¿no? Ese negativo es retraso, ¿no? Es un factor de potencia en retraso. Ya sabemos lo que conlleva un factor de potencia en retraso. Quiere decir que su triángulo de potencias es hacia abajo, no es parte inductiva. Entonces, inmediatamente ya me imagino ese triángulo de potencias, ¿no? Después, el voltaje me dice que es 500 voltios RMS. Ese RMS significa que este valor de 500 es un valor eficaz, ¿no? Por lo tanto, cuando hablamos de potencias, les he dicho, ¿no? Para manejar potencias siempre manejen valores eficaces tanto de voltaje y de corriente. Como este es un valor eficaz, no hay que hacer nada, mantenemos el valor de 500, ¿no? Después, ¿qué tenemos? La línea. Representamos la línea mediante el símbolo de una impedancia, ¿no? Y anotamos su valor, 3.15 más J 1.178. Inmediatamente después representamos lo que es el inicio de la línea, ¿no? Si bien esta es la carga, esta es la línea que conecta
el lado de generación junto con el lado de la carga, ¿no? O de consumo. Entonces, tiene que ser su representación tal y como lo han hecho o lo han manejado a la hora de hacer ejercicios de motores en corriente continua, ¿no? Ya hemos hecho varios ejercicios de eso también. Bueno, entonces ya tenemos bueno, inmediatamente después simbolizado la generación, metemos los parámetros, ¿no? Tenemos un voltaje, vamos a tener este voltaje de generación, va a ser B. Después vamos a tener esta caída de tensión y el voltaje en la carga, ¿no? El voltaje en la carga es 500, ¿no? Según los datos del enunciado. Me dice que el voltaje en la carga es 500. Bueno, inmediatamente después, a través de todo este circuito va a circular esta corriente, ¿no? Esta corriente de carga. Y bueno, después de eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Veamos un cacho lo que es el lado de la carga. En la carga, bueno, para calcular cualquier cosa, estos datos son más que suficientes, ¿está bien? Si me dan potencia, me dan un factor de potencia y me dan un voltaje, entonces con eso yo puedo hacer lo que sea, ¿ya? Son datos más que suficientes para hallar si quiero corriente, si quiero potencia reactiva, si quiero potencia aparente, etcétera, etcétera, etcétera. Para ello, ¿qué es lo que recordamos? Lo que es el triángulo de potencias, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos potencia activa. ¿Qué más tenemos? Tenemos el factor de potencia. Entonces, bueno, si yo quiero calcular S o quiero calcular Q, básicamente esto es un triángulo rectángulo. O sea, todos ya han manejado este triángulo rectángulo, ¿no? Sabemos que hipotenusa es igual a raíz cuadrada de catetos al cuadrado, ¿no? La teorema de cosenos, senos, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos son válidos. En este caso, la potencia aparente, bueno, básicamente por el teorema del coseno, coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿no? Despejando tendríamos S igual a P sobre coseno de phi, ¿no? Lo mismo podemos hacer para Q, ¿no? Pero ya no lo vamos a hacer por ahora. Por ahora lo que me importa es agarrar, ¿no? ¿Cuánto es el ángulo phi? Entonces el ángulo phi tenemos simplemente el factor de potencia, pero recordemos que el factor de potencia es igual a el coseno, ¿no? El coseno de phi. Entonces, como el factor de potencia es igual a el coseno de phi, ¿verdad? Es igual al coseno de phi. De aquí despejo, ¿no? El coseno pasa como arcoseno, entonces phi sería igual a el arcoseno de ese factor de potencia. En este caso, 0.73, ¿no? Y es lo que hemos hecho acá, lo que he hecho acá. El ángulo phi en la carga es arcoseno de 0.73, cuyo valor es 43.11 grados, ¿no? Entonces, básicamente tenemos ese triángulo de potencias y estos datos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que primero tengo que hacer acá? Según lo que me pide. El inciso A me pide el voltaje en la alimentación, ¿no? O en el lado de generación, es decir, calcular este voltaje de acá. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Primeramente, acá, si se fijan bien, tenemos potencia, tenemos voltaje, por lo tanto, se puede calcular lo que es la corriente, ¿verdad? Entonces, hacemos eso. Simplemente que aquí hay un pequeño detalle, ¿no? Estamos en corriente alterna. Y a la hora de hablar de esa expresión, potencia es igual a voltaje por corriente. Acá tenemos que ya saber que esa expresión es igual a la potencia aparente S, ¿no? Y acá esta expresión es justamente la ley de Joule en corriente alterna, ¿no? La potencia aparente es igual a el voltaje por la corriente. Y ojo, acá simplemente es módulos, ¿no? Simplemente es módulos. Entonces, bueno, les quiero recalcar esto, ¿no? Cuando vean una ecuación durante esta clase, de esta forma, por ejemplo, para la potencia aparente es simplemente módulo, ¿no? Si yo pongo S con una rayita, entonces estoy hablando que esa potencia está expresado como fasor, es decir, tanto con su módulo junto con su ángulo, ¿no? Lo mismo para los voltajes. Si ven simplemente B, es simplemente módulo. Si le añado la rayita, es el fasor B, ¿no? Tanto con su módulo junto con su ángulo, ¿está bien? Entonces, en este caso, simplemente estamos agarrando los módulos. S es igual a V por I. Despejamos de ahí, ¿no? La corriente I sería igual a S sobre B.
Pero ahora nosotros en función de nuestros datos simplemente tenemos P y factor de potencia, ¿no? Y recordemos lo de acá, ¿no? Lo que acabamos de despejar antes. S es igual a P sobre coseno de phi, ¿no? Por el teorema de cosenos en triángulos rectángulos. Entonces, reemplazamos en vez de ese S de esa expresión, ¿no? Esa expresión. Entonces, P sobre coseno de phi y el B aquí tal y como estaba, ¿no? Entonces, bueno, básicamente tendríamos esta expresión, ¿no? Corriente es igual a potencia activa sobre voltaje por coseno de phi, ¿no? Todo está en función de módulos, recuerden eso. Entonces reemplazamos y obtenemos que, ojo acá, el coseno de phi básicamente es el factor de potencia, ¿no? Esto es el factor de potencia y nos dice que es 0.73, ¿verdad? Entonces, acá no hay donde perderse, ¿no? Entonces, esto es 109.589 amperios reemplazando. Y esto simplemente es el módulo, ¿no? Si yo quiero hacerlo como fasor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Recordemos esto de acá. El ángulo de factor de potencia, este ángulo 43.11 que hemos hallado, es el ángulo entre el voltaje y la corriente de dicha carga, ¿no? Es decir, si estamos hablando de esta carga, básicamente su voltaje y su corriente va a tener un desfase de 43.11 grados. Y como es factor de potencia en retraso, pues la corriente retrasará al voltaje, ¿no? Entonces, esta corriente básicamente va a tener un ángulo de menos 43.11 grados, desfasado de este voltaje de la carga. Y acá, bueno, ojo, algo que recalcar. Acá, el voltaje en la carga nos dice que es 500, ¿no? Pero nunca nos especifica qué ángulo tiene. Por lo tanto, entonces, yo puedo darme un ángulo de referencia, ¿no? Es decir, yo me doy este ángulo de referencia. Generalmente es mejor tomar un ángulo de 0 grados, ¿no? Pero si ustedes quieren complicarse, le pueden poner cualquier otro ángulo. Digamos 10 grados, menos 100, menos 120, cualquiera. La cosa es que tengan una referencia de partida y según esa referencia, todo se va a ir acomodando. Todas las corrientes que hayan después se van a ir acomodando según a esta referencia, ¿no? A esta referencia de valor. ¿Está bien? En este caso, 500 con ángulo de 0 grados, ¿ya? Bueno, entonces, si este es mi voltaje 500 con ángulo de 0 grados, la corriente estará retrasada, ese ángulo phi, en este caso 43.11 grados. Entonces, si yo lo quiero escribir a esta corriente como fasor, será 109.589, el módulo que he hallado, con su respectivo ángulo de factor de potencia, ¿no? En este caso 43.11 grados en retraso, es decir, menos 43. Bueno, después de eso, ya tenemos la corriente, ¿no? Por lo tanto, acá, si ya tenemos la corriente, tenemos este voltaje V sub C, que es 500 con ángulo de 0 grados. ¿Qué es lo que hacemos? Yo quiero hallar esto. Tengo la impedancia conocida de la línea. Entonces, aplicamos ley de voltajes de Kirchhoff, ¿no? Haciendo ley de voltajes de Kirchhoff, vamos a tener que el voltaje de la fuente va a ser igual a la caída de tensión en la línea más el voltaje de la carga, ¿no? Bueno, entonces hacemos eso. Entonces es lo que he hecho acá. Ley de voltajes de Kirchhoff, lo que acabamos de decir. Y reemplazamos los datos, ¿no? La caída de tensión va a ser igual a la impedancia de la línea multiplicada por la corriente a través de esta línea, que en este caso es la misma corriente I de carga, ¿no? Ley de Ohm, simplemente. A esa la sumamos el voltaje de la carga, V sub C. Reemplazamos todo, reemplazamos la impedancia, le reemplazamos la corriente, le sumamos el fasor V sub C y obtenemos que el voltaje en la generación es este valor, 852, ángulo de menos 9.57 grados. Podemos hacer un pequeño esquema, ¿no?, de cómo se comporta esto. Sería este de acá, un pequeño diagrama fasorial, ¿no? Bueno, tenemos el voltaje V sub C, 500 con ángulo de 0 grados, y luego dibujamos el voltaje V de generación, ¿no?, con un ángulo de menos 9.57. Entonces, según la ley de voltajes de Kirchhoff, este voltaje de la carga más la caída de tensión me tiene que generar efectivamente este voltaje en la generación, ¿no? Vemos que se cumple eso. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos después de esto?
Inmediatamente, bueno, básicamente este sería el inciso A, ¿no? El voltaje en generación. Inmediatamente después pasamos al inciso B, que es lo que me pide la potencia en generación, ¿no ve? Entonces acá algo que aclarar, la potencia, cuando les dice simplemente potencia en generación, tienen que hallar la potencia aparente, ¿ya? A no ser que les diga potencia activa en generación, ahí simplemente tienen que hallar la potencia activa, ¿no? Que está en vatios, entonces, es decir, P. Pero en este caso simplemente es la potencia aparente, ¿está bien? Bueno, recordemos que tenemos el voltaje calculado, tenemos la corriente a través de esa generación, de esa fuente, por lo tanto, ley de Joule para corriente alterna, ¿no? Y esta vez va a ser en fasores, para obtener directamente el valor, ¿no? S como fasor va a ser igual a el conjugado del voltaje multiplicado por la corriente, ¿no? En este caso, si mi voltaje era 852.098 ángulo de menos 9.6, su conjugado será un ángulo de 9.6 positivo, ¿no? Ojo con eso, cuidado que cometan errores. Multiplicado por el fasor de corriente, 109.59 ángulo de menos 43.11. La multiplicación me sale este resultado y esto lo he expresado en kilovolts ampere, ¿ya? Es por eso que aquí simplemente es 93.381. Ese valor es en kilovolts ampere, ¿no? Ok, espero que quede claro. Y acá obtenemos este valor, ¿no? Y este valor sabemos que esto es la potencia aparente S. Esta potencia aparente lleva consigo como ángulo al factor de potencia, ¿no? En este caso, este ángulo sería el factor de potencia, el ángulo del factor de potencia en generación, ¿no? Es decir, en la fuente. Si yo quiero saber su factor de potencia, simplemente en generación, simplemente tengo que hacer el coseno de este ángulo phi sub g. Y ya tengo ese factor de potencia, ¿no? Sacado de este número imaginario S, es decir, la potencia aparente. Podemos chequear, ¿no? Un cachito como triángulo de potencias a este valor de potencia aparente. Esto está expresado en, bueno, esto de acá está en coordenadas polares y esto de acá está expresado, es el mismo número, pero expresado en coordenadas rectangulares. Y de acá ya tenemos una mejor idea, ¿no? ¿Cómo está el triángulo? Acá está. La parte real 77.86 y la parte imaginaria acá está negativa 51.554, ¿no? El ángulo donde queda, acá está el ángulo 33.51, es este de acá, ¿verdad? Y como es negativo, pues el triángulo tendrá que ser hacia abajo, ¿no? Bueno, después de esto pasamos a lo siguiente. Inciso C, entonces. El inciso C, ¿qué me dice? Me dice que tengo que instalar un banco de capacitores, ¿no? O un banco de capacitores, de capacitor en este caso. Y ese banco de capacitores va a estar ubicado al lado de mi carga, ¿no? Es decir, esta está ubicada en la empresa, ¿no? Me dice que está al principio de la línea, ¿no? Entonces, importante eso del enunciado. Esto está lado a lado con la empresa, es decir, toda la carga de la empresa, ¿no? Inmediatamente después, en este inciso tengo que tener bien claro cuál es el propósito de meter un banco de capacitores, ¿no? Básicamente el objetivo de meter este banco de capacitores, que siempre va a estar en paralelo con cualquier carga donde queramos mejorar el factor de potencia, ¿no? Siempre tiene que estar en paralelo con dicha carga. En este caso con la empresa, ¿no? Está en paralelo con la empresa. De esa forma se tiene que instalar. ¿Cuál es el objetivo principal? Corregir o bueno, aumentar el factor de potencia de dicha carga. Es decir, si mi factor de potencia es 0.73, entonces con un banco de capacitores yo puedo mejorar ese factor de potencia. Qué sé yo, puede que lo pueda mejorar hasta 0.9, puede que lo pueda mejorar simplemente hasta 0.8, etcétera, etcétera. O puede que lo mejore hasta un factor de potencia igual a 1, ¿no? Bueno, en algunos casos puede que me pidan que mejore un factor de potencia, es decir, a 0,9 en adelanto, ¿no? Es decir,
mayor a 1, porque todos estos factores de potencia, tanto en este enunciado de este ejercicio es negativo, ¿no? Me dice que mejore un factor de potencia menos 0,98, ¿verdad? Entonces vamos a hacer esa mejora, ¿ya? Bueno, una vez teniendo claro ese objetivo, lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Primeramente nos vamos a dibujar a esta carga, es decir, su triángulo de potencias de esta carga. Esa carga tiene este triángulo de potencias, ¿no? Una potencia activa de 40 kilovatios, un factor de potencia de 0,73, que eso hemos dicho que es 43,11, ¿no? Como es el retraso, hacia abajo va el triángulo de potencias, cuya potencia reactiva Q sub L aún no conocemos, ¿no? Pero también ya tenemos lo que es la potencia S, ¿no? Tanto P como Q me forman lo que es la potencia aparente S. Ok, entonces tenemos esto, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primeramente vamos a conocer lo que es qué potencia reactiva actual tengo en la empresa, es decir, antes de el ingreso de los capacitores. Entonces, ¿no? Tengo un triángulo rectángulo sencillo, donde tengo tanto el cateto adyacente, tengo el ángulo, entonces lo que yo quiero saber es el cateto opuesto, que en este caso es Q sub L. Por lo tanto, utilizo el teorema de la tangente, ¿no? La tangente me dice que es igual a Q sobre P, ¿no? Por lo tanto, si yo despejo de esa ecuación, obtengo que Q va a ser igual a tangente del ángulo φ multiplicado por la potencia P, ¿no? Reemplazando los valores, obtengo que mi potencia reactiva en la empresa sin el banco de capacitores es 37,444 kilovars, ¿no? Bueno, también puedo calcular lo que es la potencia aparente, ¿no? La potencia aparente acá sería, pueden utilizar cualquiera de estas dos expresiones, ¿no? S es igual a P sobre el coseno de phi que hemos visto al principio del ejercicio, como también el módulo de la hipotenusa de este triángulo rectángulo, ¿no? Que es ambos catetos al cuadrado, ¿no? Y raíz cuadrada de todo eso. Entonces, esto me da 54,794 kilovolts ampere. Entonces, todos estos datos de potencia es antes del banco de capacitores, ¿no? Sin el banco. Ahora, si yo agrego el banco, el análisis va a ser el siguiente. Entonces, para que sea fácil de entender, conceptos. Una reactancia capacitiva, ¿qué es lo que me inyecta? Me inyecta una potencia reactiva, ¿no? En este caso va a ser positivo JQ sub C. Entonces, si añadimos este Q sub C al triángulo anterior, básicamente vamos a hacer esto de acá. Al triángulo sin el banco de capacitores, este es lo que acabamos de hacer hace rato, le vamos a añadir esa potencia reactiva capacitiva, ¿no? Que tiene un ángulo de positivo J o 90 grados, ¿no? Entonces, con eso, ¿qué quiero decir? Que la potencia capacitiva básicamente es contraria a la potencia reactiva inductiva, ¿no? Es decir, se contrarrestan ambos, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que, bueno, básicamente esta Q sub C se va a contrarrestar contra esta potencia reactiva de la carga, ¿no? Entonces, básicamente, tenemos que hacer esa resta o esa compensación, de modo que obtengamos el ángulo que nos pida, ¿no? De modo que hacer esa compensación necesaria hasta llegar al ángulo que me pide. En este caso, un ángulo de cuánto. A ver, veamos qué ángulo va a ser ese nuevo. En este caso lo voy a llamar como phi sub 1. ¿Está bien? Un nuevo ángulo de factor de potencia. En este caso, tenemos que lograr esto, ¿no? Es decir, básicamente esto con esto se va a anular, cosa de que al final simplemente me quede una pequeña parte de lo que tenía de la potencia reactiva inductiva, ¿no? De modo que al final voy a tener este nuevo triángulo de potencias, donde el ángulo nuevo va a ser el ángulo phi 1. Y ese ángulo phi 1 la vamos a obtener de la siguiente forma. Nos dice, ¿no? En este inciso nos dice que el nuevo ángulo de factor de potencia quiere que lleguemos hasta
Bueno, el factor de potencia quiere que alcancemos un valor de 0.98, ¿no? Y que siga estando en retraso, ¿no? Eso es muy importante. Es decir, cuando me dice esto de acá, un nuevo factor de potencia en retraso, quiere decir que el triángulo sigue va a ser hacia abajo, ¿no? Sigue va a ser orientado hacia abajo. Entonces, lo que yo tengo que tomar muy en cuenta eso, ¿no? Tengo que llegar a un factor de potencia 0.98, pero tiene que estar en retraso. Es decir, tiene que estar hacia abajo. En otras palabras, va a estar presente una potencia reactiva inductiva, ¿no? Bueno, entonces, del factor de potencia que nos da, hacemos, ¿no? Sabemos que el ángulo del factor de potencia va a ser igual a el arcoseno de ese factor de potencia nuevo. En este caso, 0.98. Con eso obtenemos que el φ1 va a ser 11.48. Entonces, ya tenemos lo que es el ángulo. Este ángulo de este nuevo triángulo de potencias, ¿no? Es decir, con esta potencia reactiva capacitiva Q sub C, tenemos que contrarrestar a lo que es la potencia inductiva de la carga, de modo que al final lleguemos a solamente esta potencia reactiva junto con este ángulo φ1 de factor de potencia, ¿no? Bueno, entonces lo que vamos a hacer a continuación es hallar los valores. Básicamente tenemos que hacer esto. Primero tengo que saber básicamente de este triángulo, de este nuevo, cuánto vale esto, ¿no? Ya que la potencia activa en la compensación no cambia, es la misma, se mantiene igual. Esa no sufre cuando hacemos una compensación de banco de capacitores, ¿ya? Lo único que cambia acá es tanto el ángulo como la parte reactiva del triángulo, ¿ya? Entonces, el ángulo φ ya tenemos calculado, conocemos. Tenemos este cateto, el cateto adyacente. Lo que queremos saber es ahora este nuevo valor Q sub L, ¿no? En este caso lo voy a nombrar como Q sub L1. Entonces, esta nueva potencia reactiva, luego de la compensación sería, ¿no? Esta sería la potencia reactiva que quedaría luego de poner el banco de capacitores, ¿no? Luego de contrarrestar con la potencia capacitiva. Bueno, entonces básicamente tenemos un triángulo rectángulo sencillo, donde tenemos un cateto y un ángulo, ¿no? Entonces, si yo quiero saber Q, utilizo la tangente, ¿no? Y despejo. Q sub L1 va a ser igual a, despejando, tangente de φ1 multiplicado por el cateto, en este caso adyacente, ¿no? Que es P. Reemplazo y obtengo que me sale un valor de 8.124 kilovolts amperes reactivo. Entonces, este valor es esta potencia, ¿no? Esta potencia de acá. Bueno, entonces recapitulemos. Bueno, como ya tenemos este nuevo valor Q sub L1, tengo este nuevo valor hasta donde tengo que llegar, ¿no? Reemplazando esa potencia Q sub C. Y tengo este antiguo valor, ¿no? Antes de los capacitores. Entonces, bueno, tengo esos dos, pero yo lo que quiero no son esos dos, sino lo que quiero saber es cuánto Q sub C necesito para poder llegar a esa Q sub L1, ¿no? Por lo tanto, acá ya simplemente, como ven, va a ser simplemente una resta. ¿Qué es lo que hago? Si, a ver, no se compliquen con los fasores, simplemente tómenlo de esta forma. Yo quiero saber esta longitud, de aquí hasta acá. Lo que yo tengo es esta longitud que acabo de hallar. Pero lo que yo quiero simplemente va desde aquí hasta aquí, ¿no? Entonces, simplemente es esa parte. Entonces, ¿qué es lo que hago? Básicamente, agarro Q sub L, que es todo completo, le resto este nuevo valor, ¿no? Y obtengo lo que es esta nueva longitud que quiero, Q sub C. Entonces hacemos eso. Q sub C va a ser igual a Q sub L, el original que tenía en la carga, menos el valor al cual quiero llegar, que es Q sub L1, ¿no? Acá estamos haciéndolo solamente con módulos, ojo con eso. Estamos manejando solamente módulos, ¿no? Q sub C de esa resta sería 29.32 me sale. Y esto es kilovolts amperes reactivo. Pero lo que me pide es el valor de las capacitancias, ¿no? De ese banco. No me pide el valor de la potencia, no me pide el valor de la reactancia capacitiva, sino lo que quiere es el valor de la capacitancia, es decir, en faradios, cuánto vale C. Para ello repasemos, ¿no? Repasemos que la potencia reactiva es igual a
el voltaje al cuadrado sobre la reactancia, en este caso reactancia capacitiva. Ahora, ojo, ¿qué voltaje tienen que usar? Esto es muy importante. ¿Qué voltaje tienen que usar? No es cualquier voltaje. Es el voltaje al cual va a estar sometido este banco de capacitores. Es decir, si mi voltaje está al lado de la carga, entonces tengo que usar el voltaje de la carga. Pero en el dado caso que si mi banco iba a estar acá, en el lado del generador, ¿no? Al lado del generador, entonces, ¿qué voltaje tengo que usar? Tengo que usar el voltaje de ese generador, porque el banco va a estar en paralelo con ese generador, ¿no? Es muy importante en dónde se posicione ese banco de capacitores. Entonces, tomen en cuenta eso. Tienen que fijarse qué voltaje va a tener ese banco de capacitores. En este caso es el voltaje de la carga, B sub C, ¿no? Bien, entonces, ojo con ese voltaje. Entonces, a la hora de reemplazar en esa ecuación. ¿Está bien? En esta ecuación que estamos viendo. Bien. Reemplazamos lo que es X sub C, ¿no? Ya que necesitamos lo que es el valor de la capacitancia. Entonces, XC es 1 sobre omega C. Esto hacemos extremos y medios, entonces vamos a obtener lo que es V al cuadrado por omega por C, ¿no? Entonces despejamos de esta relación lo que nos importa, lo que es capacitancia. Despejando tendríamos que capacitancia es igual a Q sub C sobre el voltaje al cual está sometido ese banco de capacitores al cuadrado multiplicado por W, ¿no? Entonces tenemos todo lo necesario, reemplazamos los módulos de, ojo, acá estamos con módulos, ¿no? Los módulos de potencia reactiva, los módulos del voltaje, en este caso es el voltaje de la carga, 500 al cuadrado, lo multiplicamos por W, ¿no? En este caso es 2pi por la frecuencia, ¿no? W es 2pi por frecuencia. Entonces, frecuencia 50, reemplazamos y obtenemos que el valor de la capacitancia a ser instalada tiene que ser 373.314 microfaradios, ¿no? Entonces tengo que conseguir esa capacitancia de ese valor e instalarlo tal y como está en mi esquema, al lado de mi empresa o de la carga, ¿no? Ok, entonces ya tenemos el inciso B, este inciso D ahora. Entonces, el inciso D, ¿qué es lo que me pide? Me pide el voltaje en el lado de generación, es decir, este voltaje que ahora lo voy a nombrar B sub 1, ya que va a ser un voltaje distinto, ¿no? Ya que ahora hemos agregado un banco de capacitores, entonces ese banco de capacitores me va a cambiar el voltaje en el lado de generación. ¿Qué también va a cambiar? También va a cambiar esta corriente en el generador, por lo tanto lo voy a nombrar I sub 1. Entonces esos cambios vamos a tener, estos dos valores van a cambiar debido al banco de capacitores. También va a afectar a esta caída de tensión. ¿Ya? Entonces, calculemos ahora esos nuevos valores. A todo lo he nombrado, todo lo que es nuevo lo he nombrado como con el subíndice 1, ¿no? Bueno, entonces empecemos a resolver. Bueno, acá lo único que no cambia son estos datos de acá, ¿no? La carga sigue siendo 40 kilovatios de potencia. El factor de potencia en la empresa sigue siendo 0.73. Eso no cambia. El voltaje tampoco en la carga va a cambiar, ya que ahí está el dato del voltaje, ¿no? ¿Qué es lo que va a cambiar? Este banco de capacitores va a hacer efecto a todo este grupo, ¿no? Si nosotros tomamos a estos dos como una sola carga, ahí sí el factor de potencia ya va a ser distinto a 0.73, ya que cuando tomamos todo esto en un solo grupo, entra también lo que es esta potencia capacitiva, ¿no? Y esa potencia capacitiva afecta obviamente al triángulo de potencias de nuestra carga, ¿no? Bueno, entonces con eso tomado en cuenta, empecemos, ¿no? Lo que vamos a necesitar a priori va a ser calcular, bueno, la reactancia capacitiva. Vamos a calcular primeramente esa reactancia capacitiva. Reemplazamos, ¿no? Reactancia capacitiva es igual a 1 sobre 2pi por 50 por el valor del capacitor. En este caso, lo que hemos hallado anteriormente. Reemplazamos y obtenemos ese valor. Después de eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular la corriente en la carga, ¿no? Como hemos dicho, ¿no? La corriente I es la corriente en la carga. Esa corriente no va a cambiar, sigue siendo el mismo, ya que
Es la misma potencia, es el mismo voltaje 500 y es el mismo factor de potencia 0.73. Reemplazamos ese valor, todos esos valores y obtenemos el mismo valor que en el inciso A, ¿no? 109.59 con ángulo de menos 43.11 grados. Esa es la corriente en la empresa, ¿no? Es decir, en la carga. Ahora calculemos lo que es la corriente en el capacitor o en el banco de capacitores, I sub C. Entonces, I sub C va a ser igual a ley de Ohm, voltaje sobre impedancia, ¿no? ¿Qué voltaje está en paralelo con mi carga, ese banco, ¿no? Entonces tienen el mismo voltaje, que es 500 con ángulo de 0 grados. Entonces, reemplazo 500 con ángulo de 0 grados entre el valor de esa impedancia. En este caso es una reactancia capacitiva, es decir, 8.526 de módulo, y como es capacitivo, el ángulo será menos 90 grados. Ojo con eso, ¿no? El resultado es ese que vemos ahí. Bueno, ya tengo la corriente I sub C, ¿verdad? Recapitulando. Tengo la corriente I sub C, tengo la corriente I. Hago ley de corrientes de Kirchhoff y obtengo la corriente I sub 1, ¿no? Ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces, I sub 1 va a ser igual a la corriente de la carga más la corriente del capacitor. Entonces, por lo tanto, hacemos ley de corrientes de Kirchhoff. En el nodo 1 lo he nombrado. Y reemplazamos, ¿no? I1 va a ser I más I sub C. Reemplazando obtenemos este valor de corriente, 81.639, ¿no? Y esa corriente I sub 1 es la corriente a través del generador. Ahora, si yo lo que me pregunta el ejercicio no es la corriente, ¿no? Sino que me pregunta o me pide que halle el voltaje del generador. ¿Cómo hallo el voltaje del generador? Para hallar el voltaje del generador necesito sí o sí el voltaje de la línea, ¿no? La caída de tensión en la línea y sumarle el voltaje de la carga, ¿no? Entonces, en otras palabras, ley de voltajes de Kirchhoff. Hago ley de voltajes de Kirchhoff, V1 va a ser igual a la caída de tensión en la línea delta V1 más el voltaje del capacitor, o perdón, de la carga. En este caso coincide también con el voltaje del capacitor, ¿no? Ya que están en paralelo, pero es lo mismo. Entonces, reemplazando todos los valores, acá esto es ley de Ohm, ¿no? Para la caída de tensión es igual a la impedancia de la línea multiplicada por la corriente, ¿no? Ambos como números imaginarios con módulo y ángulo. Y eso es muy importante, ¿no? Cuidado que apliquen ley de voltajes de Kirchhoff simplemente con módulos. Entonces, si aplican simplemente con los módulos, ahí ya se están matando ustedes mismos, ¿no? Bueno, entonces, reemplazamos los datos, todo esto es delta V1, esto es V sub C como fasor y obtenemos el valor del voltaje V1, ¿no? Ese voltaje, vean, es 772.36 con ángulo de positivo 319. Y este voltaje es muy distinto al anterior voltaje V que hemos obtenido en el inciso A, ¿no? Comparen. Aquí, ¿qué ha pasado? Tanto el módulo del voltaje ha disminuido y el ángulo también ha cambiado, ¿no? Ha pasado de negativo a positivo, ¿verdad? Entonces, este es uno de los beneficios de corregir el factor de potencia, es decir, aproximarlo a 1. Bueno, básicamente el voltaje de alimentación va a disminuir. Con esto, ¿qué quiero decir? Que este generador de acá va a requerir generar menos voltaje, ¿no? Va a requerir generar menos voltaje para que a nuestra carga le llegue la misma cantidad de voltaje, es decir, aumenta el rendimiento, en otras palabras, ¿ya? Bueno, el otro beneficio, ¿cuál es? Vamos a ver ahorita. Veamos en cuanto a la potencia, ¿no? Nos ha preguntado lo que es la potencia. Ahora, como ya tenemos el voltaje del generador y la nueva corriente a través del generador, básicamente acá hacemos ley de Joule, ¿no? Con la potencia aparente ya directamente como fasores. Manejamos como fasores. Entonces, ese va a ser igual a el voltaje conjugado multiplicado por la corriente. Entonces, reemplazamos ambos valores y obtenemos que S o la potencia en generador va a ser igual a 63.055 con un ángulo de menos 14.67 grados en kilovolts ampere, ¿no? Esto es en kilovolts ampere. Lo he expresado en kilovolts ampere, ¿ya?
Bueno, entonces, a diferencia de, de la anterior potencia, es decir, la anterior S en generador, del inciso, no me acuerdo en este caso, el inciso B o el inciso A creo que es. Bueno, este valor es menor a este, ¿no? Y otra diferencia también es que su ángulo de factor de potencia, es decir, acá no solamente ha disminuido en cuanto a módulo, ¿no? El módulo del anterior es mayor que este, pero también el ángulo también ha disminuido. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿En qué se traduce? Si este phi sub 1 en generación es menor al anterior ángulo que hemos obtenido en el lado del generador, básicamente acá estamos en otras palabras diciendo que el factor de potencia nuevo del generador, en este caso del lado de generación, es mucho mayor al factor de potencia del lado de la carga, o bueno, del otro lado perdón, del inciso A, ¿no? Bueno, básicamente es mayor al factor de potencia del inciso A y del B, ¿no? Que es cuando no teníamos instalado lo que es el banco de capacitores. Entonces, el banco de capacitores también mejora el factor de potencia tanto en la carga como en el lado de generación, ¿no? Bueno, es uno de sus objetivos básicamente de un banco de capacitores. Disminuir los valores de voltaje en el lado del generador y, bueno, disminuir el voltaje en la generación y disminuir la caída de tensión en la línea. También disminuir el módulo de la corriente. Si se fijan bien, si comparan esta nueva corriente I1 con la anterior corriente a través de esa línea de transmisión, I es menor, ¿no? El módulo es menor. ¿Y qué pasa si el módulo de la corriente disminuye? Entonces, básicamente, en nuestra línea de transmisión, en esta resistencia, en esta línea de transmisión, en la parte de la resistencia, el efecto Joule también disminuye, ¿no? Ya que recordemos que potencia es igual a R por I al cuadrado, ¿no? Si mi corriente disminuye, entonces obviamente mi potencia o mi efecto Joule en el conductor también disminuye. Entonces, mejorar el factor de potencia tiene muchas ventajas. Ahora, eso es en cuanto a funcionamiento, ¿no? Hablemos ahora en cuanto a costos, en cuanto a dinero. Entonces, básicamente, si yo tengo menos pérdida en mi línea de transmisión, es decir, a la hora de transportar energía hacia la carga, desde mi generador hasta mi carga, si esta potencia disminuye, entonces básicamente acá la potencia requerida para abastecer toda esta carga también va a disminuir, ¿no? ¿Esto en qué se traduce? Que el generador requiera menos potencia o requiera generar menos potencia para alimentar a todo el circuito, básicamente disminuye los costos de producción de energía, ¿no? De producción de energía eléctrica. Entonces, por el lado monetario, tanto el lado del generador se beneficia. En cuanto a los conductores, también implica una gran diferencia. Por ejemplo, en el efecto Joule, ¿no? Hemos dicho, la corriente disminuye. Una disminución de corriente para la misma carga, básicamente, se traduce en una sección de conductores menor, ¿no? Entonces, la sección necesaria para alimentar la misma carga va a ser de menor valor, ¿no? Es decir, va a ser más delgada, es decir, menos costo en conductores. Entonces, así podemos pasar mucho tiempo hablando de los beneficios de mejorar el factor de potencia, ¿no? Pero para eso ya tienen lo que es los textos, ¿no? De teoría para repasar esas cosas, ¿ok? Entonces, aquí quedaremos. Nos vemos entonces en otra oportunidad.